El día de hoy vamos a continuar con el tema de importación que habíamos tenido pendiente con la unidad de aprendizaje número 3. Aquí recuerden que vamos a ver los procesos básicos de importación y exportación, clasificación y liquidación arancelaria. Entonces, como ya habíamos visto en la anterior clase, estábamos viendo el tema de lo que es la importación como tal. Listo, entonces para darle seguimiento a la clase anterior, ya habíamos visto la importación, que era el último tema que habíamos visto. Vamos a continuar con lo que se debe tener en cuenta al momento de importar. Bueno, jóvenes, entonces mira, para el momento de importar hay muchas cosas que deben tenerse en cuenta por parte y parte, tanto del proveedor como del cliente, ¿ya? En el momento de que, porque por seguridad, por reconocimiento y por otros tipos de precauciones que se deben tener tanto con la mercancía como con los datos del importador y los datos del proveedor. Entonces, a continuación vamos a ver algunas de las observaciones que se deben tener en cuenta, para este proceso. Entonces, una de ellas es delimitar exactamente la necesidad sin ambigüedad. Entonces, señalando calidad, cantidad de mercancía, normas de fabricación, etiquetas, marcas, patentes, diseño u otro detalle en particular, además de las fechas en las que desea recibir la mercancía. Entonces, mira, jóvenes, aquí hay una serie de símbolos, una serie de simbología, la cual nosotros debemos tener en cuenta. Depende de qué, depende del tipo de mercancía que vayamos a importar, depende de su estado, depende la conservación, depende de cómo esté empacada la mercancía, depende de lo que se transporte, ¿ya? Depende de su fragilidad, depende también que si son productos perecederos, si son productos flamables, si son productos frágiles, ¿ya? Tienen que hacer señalización si el producto se puede transportar, por ejemplo, como está en este caso, que se puede transportar con un montacarga, que se puede reclinar, que si el producto puede de pronto exponerse a la humedad o que se puede exponer al sol, ¿ya? En el ejemplo, hay algunos productos que no pueden exponerse al sol porque se pueden dañar, en el caso, digamos, las flores, ¿ya? Entonces, hay ciertos productos que deben tener un tratamiento especial al momento de su traslado, ¿ya? Porque una cosa es cuando se empacan en la fábrica y otra cosa es cuando van en todo el transcurso del trayecto ya sea por medio marítimo o sea por medio aéreo. Siempre se debe tener unas ciertas precauciones dependiendo ya el tipo de mercancía. Entonces, para eso nos exige las compañías transportadoras que se hagan una serie de marcas, que se hagan una serie de detalles. ¿En dónde? Pues en el embalaje, o sea, en los productos que ya van terminados. Deben hacerse un seguimiento a todos esos tipos de simbología. ¿Para qué? Para identificar las personas que estén transportando esa mercancía, identifiquen de qué forma o de la forma correcta en que deben ser transportados.
¿qué otra cosa se debe tener en cuenta? Se debe tener en cuenta el posible origen de la mercancía en función de antecedentes históricos propios sobre la competencia, preferencias, conocimientos previos u otros criterios. Entonces, aquí qué debemos tener en cuenta. Aquí debemos tener en cuenta su país de origen, debemos tener en cuenta por qué el país de origen sobre todo, porque se tiene que hacer un control en caso de que existan diferentes situaciones adversas en esos países, ¿ya? Ejemplo, lo que nos está pasando ahora con la epidemia del COVID-19. Resulta que muchas veces hay transporte de ciertos roedores o ciertas especies de un país a otro por estos medios de transporte. Resulta que muchas veces se empacan los productos, pero en los puertos se deben hacer otro tipo de sellamiento de esas cargas, ya sean en estivas, en madera o en containers. Entonces, al momento, por ejemplo, de venir un animal o un insecto de otro país, puede generar influencia en el país de importación. No sé si ustedes escucharon recientemente una noticia donde hay un problema en Estados Unidos con ¿cómo se llama eso? Con un avispón. Resulta que desde China, en la importación desde Estados Unidos de unos productos de China, iba un insecto que es un avispón. Y pues, obviamente, como son tan pequeños, ese avispón aproximadamente entre 3 y 4 centímetros. No es muy notorio, un avispón. Y ese animal empezó a reproducirse. Y resulta que como es una nueva especie en el país de importación, en este caso Estados Unidos, pues empezó a haber una epidemia, a propagarse ese avispón. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezó a hacerle daño al ecosistema de Estados Unidos. ¿En qué parte le empezó a hacer daño? En que el avispón mata a las abejas. Y las abejas son muy necesarias para el tema de polinización. Entonces, ¿qué pasa? Que al comerse las abejas o al matarlas, pues ya no hay polinización y es muy importante para el ecosistema. ¿Qué pasa? Que el avispón no es que sea malo, sino que el avispón en su hábitat es controlado también por otro predador. Es una cadena, ¿de qué? Alimenticia, o una cadena de valor que se da dentro del reino animal. Entonces, ¿qué pasa? Que el avispón pues también tendrá quien no lo deje pasar o quien lo controle, una especie que lo controle para que no pase. Pero como ese avispón llega a un hábitat nuevo donde no hay quien lo controle, entonces se propaga muy fácilmente. Eso mismo pasó acá en Colombia con la especie de caracol. Es relativo, pero no fue de la misma forma. Allí en Estados Unidos sí fue por un proceso de importación que se fueron estos insectos. En otros países también suele pasar de que se van, por ejemplo, ratas y murciélagos y otro tipo de especies en los barcos o en los aviones, y allí lo que pasa es que empiezan a reproducirse incontrolablemente y hasta que el humano controla eso por medio de fumigaciones, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este avispón, ¿cómo determinaron que venía de China? Porque pues bajaron el cargamento de pronto los containers que venían originales de allá, y pues las personas que lo bajaron lo descubrieron al avispón. El avispón pues se les voló, no pudieron contenerlo, pero ellos identificaron directamente que había sido procedente de este país. ¿Y eso gracias a qué? A la demarcación de todas sus cajas, de todos sus containers y todo el embalaje que llevan cuando transporta la mercancía.
Con base en las fuentes de información ya mencionadas, identificar los potenciales proveedores en los países o en el país seleccionado, aquellos que según el criterio cumplan con el comprador. Entonces, lo que yo les hablaba, o sea, aparte de esta parte de aquí atrás, tener en cuenta todos los datos, no solamente del país, sino del proveedor, para determinar diferentes situaciones que se puedan presentar en el transporte de las mercancías, ¿ya? Por ejemplo, aquí en este tema debemos tener muy en claro de qué país es originaria esa importación para hacer control, ¿sí? En cualquier situación que se pueda estar presentando. No solamente en el tema de pronto de transportar ciertas especies o de pronto pueden, en el caso de China, transportar un virus de un país a otro lado, ¿ya? Porque recuerden que algunos virus no solamente van en humanos, sino también van en animales y también puede ir en artículos. Solicitar de acuerdo a las características del producto muestras o cotización. Bueno, en este proceso de importación se debe tener en cuenta cuando lo hacemos a gran escala, ¿sí? Resulta que muchas veces nosotros, por tema de conectividad o tema de acercamiento de los negocios, podemos, por ejemplo, nosotros encontrarnos con productos chinos que nos ofrecen a través de la web. No sé si han visto ustedes de pronto algunas aplicaciones como Alibaba o como Wish u otras aplicaciones que hay ya muy sonadas, donde venden artículos chinos y japoneses. ¿Y qué pasa con esas aplicaciones? Que le toman la foto al producto, muchas veces lo maquillan o dan su mejor postura, su mejor presentación del producto y, y pues cuando uno le va a comprar, uno espera, pues según lo que vio en esa imagen, pero cuando le llega el producto ya no es lo mismo. Pueda que sea más pequeño, más grande, que sea diferente a las características que se mostraban en el producto. Entonces, pues acá se debe tener en cuenta, de pronto, lo que dice acá, muestra, antes de hacer una compra muy grande. Es decir, por ejemplo, yo de China miro que hay audífonos, o hay celulares, o hay partes para, más que todo en el tema tecnológico, que es donde más se importa. Yo miro, por ejemplo, audífonos, auriculares, teléfonos y otro tipo de tecnología que es muy sonada en estas páginas y que es muy económica. Y al momento uno de comprar, cuando llega acá, uno se da cuenta que pues el precio de venta es muy económico. Y cuando llega acá uno se pone unas decepcionadas porque el producto no cumplió con las expectativas que pues seguramente se tenían. Entonces, para no caer, digamos, cuando es una unidad, no importa, uno pierde muy poco, pierde lo que vale el artículo. Pero cuando se trata del proceso de importación, ya de comprar en bastantes cantidades, sí nos podemos llevar algunas sorpresas. Entonces, para evitar eso, no se dejen llevar de las emociones, ni se dejen llevar por las tentaciones, y pues siempre y cuando pues traten de hacer unos contratos de compra-venta donde hayan unas garantías. Para eso venden unas pólizas de cubrimiento de garantías, ¿sí? No importa de pronto que toque pagar un poco más por la póliza para el proceso de importación de esos productos, pero es mejor pagar un poco más y en últimas no llevarse sorpresas. ¿Por qué? Porque de pronto usted hace un acuerdo con el proveedor que está ubicado, por ejemplo, en China, y él le muestra, ya sea por video o le muestra por fotos, los productos. Y usted hace un pedido bien grande, póngale 100 millones, 200 millones, y cuando le llega resulta que los productos no cumplen con las expectativas o las especificaciones que el proveedor le dio a través del video o a través de las fotos. Y pues ya después
hacer reclamación. Si usted no tiene un soporte, un contrato, o no tiene algo que le pueda cubrir esa garantía o esa devolución, pues muy seguramente usted va a poder perder su dinero. Entonces, para ello, también debemos tener en cuenta de pronto entablar un contacto directo con el gerente del producto para realizar negociaciones. ¿En qué sentido? En lo que yo les decía, ahí es bueno tener contacto directo con la persona encargada de esa negociación, de no ser un intermediario. ¿Por qué? Porque resulta que es peor. Cuando hay un intermediario, puede que el intermediario esté por ganarse una cotización, ganarse una comisión, perdón, esté de pronto haciendo trampa o esté incrementando el valor o esté cambiando algunas características del producto. Entonces es muy importante de pronto tener contacto ya sea con el representante legal o con el coordinador o con el dueño de la empresa para evitarse este tipo de fraudes que se puedan dar durante la negociación. Recuerden, es muy importante el contacto directo. ¿Listo? Esto es, digamos, algo para tener en cuenta en el caso de importar. Ahora más adelante les voy a enseñar un video sobre el proceso, sino que estos eran algunos tips que íbamos a ver que deben conocer para no dejar caerse, digamos, en tentaciones o no caer en inocentadas o tener siempre algún tipo de respaldo para sus importaciones. Y siempre, pues, lo más favorable es que si ustedes pueden ir directamente a hacer la negociación personalmente y de pronto si van a importar desde China, bueno, desde Malasia, desde Japón, Taiwán, desde los diferentes países donde nos ofrecen mercancías más económicas, en la cual nosotros, por lo general, el proceso de importación es que nosotros vamos a adquirir mercancías a otro país, pues que son más económicas para que nos salga más económico acá sea la producción o la comercialización. Como bien se sabe que acá en Colombia y casi en todo el mundo los productos chinos están invadiendo todo el mercado, ¿cierto? ¿Y por qué es? Porque ellos tienen un sistema de producción a muy bajo costo, ¿ya? Esto que no se puede dar en ningún otro país, ¿sí? Entonces allá por eso es una potencia mundial los chinos porque ellos, la mano de obra es muy económica y todo el sistema de producción es muy económico y producen en masa. Mientras que acá en Colombia, por ejemplo, hipotéticamente con los productos que se hacen acá por los empresarios colombianos, por ejemplo, el tema del calzado. Mientras que aquí se hace un zapato de cuero, puede estar alrededor de 60, 70 mil pesos su costo de producción. Y en China el mismo calzado puede que de pronto sea de menos calidad en cuanto al material, está valiendo tipo $5. O sea que eso no es ni comparable con el precio de acá. Entonces por eso es que se ha inundado el mercado chino a través del mundo, no solamente por acá en Colombia, sino en diferentes países. Bueno, aquí hablamos otro tema que es relevante, que es las importaciones pueden ser reembolsables y no reembolsables. ¿Cuándo son reembolsables? Son las que generan egresos de divisas al país por concepto de su pago inmediato a un exportador. El reembolso quiere decir que es un pago por importación. Debe realizarse antes de 6 meses. El no pago implica deuda externa que afecta a la cuenta corriente en la balanza de pagos. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes saben que cuando hay un proceso de importación debe ser registrado ante los entes de control, ¿cierto? Si no se registra, ¿qué pasa? Que ya sería una violación, ¿cierto? A una norma. Eso sería lo que se llama contrabando.
y pues donde lo logre pillar los agentes de aduana, pues decomisan la mercancía hasta que se aclare si va a legalizarla o no. Esto sería todo por la clase. Entonces nos vemos entre 8 días y aclararemos todas las dudas generadas. Y seguiremos con el siguiente tema. A continuación les dejo este video eh, para que para que entren más a fondo sobre lo que es el proceso de importación con una empresa de importación de computadores de acá de Colombia. Si no pueden ver el video bien, acá les dejo el enlace para que ustedes vayan visualizándolo externamente. ¿Listo? Muchas gracias.